Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La consecución de un título es el resultado de unir los esfuerzos de cada uno de los sectores involucrados en un equipo. Si bien la gran responsabilidad y el esfuerzo mayor lo hacen los jugadores, también es fundamental el aporte del cuerpo técnico, la directiva y por supuesto la hinchada. Sabemos que en el grupo de jugadores están aquellos titulares que juegan en promedio más de un 80% de los minutos del torneo. Otros jugadores llamados revulsivos, utilizados sobre todo para dar oxígeno y dinámica al equipo en los segundos tiempos, que podemos decir juegan en promedio entre un 30 y un 50% de los minutos. Y luego están aquellos jugadores que juegan menos del 30% de los minutos del torneo, llegando incluso a casos extremos que no disputan ni un solo minuto. Pero aún así, el título se les adjudica, y si consideramos el aporte que al menos dan en el entrenamiento, por supuesto, también aportaron su granito de arena. En este video hablaremos del último grupo, jugadores que casi no fueron tenidos en cuenta por sus entrenadores, bien sea porque no gustaban de su modo de juego, eran los de menos nivel dentro del equipo, pasaron lesionados o simplemente eran la segunda o la tercera opción para su posición en el campo, donde el titular dio un rendimiento excepcional. A continuación, los invito para que veamos 11 jugadores pertenecientes a ese club de jugadores marginados, que a pesar de que poco o nada aportaron en las campañas exitosas de sus equipos, se pueden dar el lujo de tener un palmarés envidiable. Todos ellos tienen en común que como mínimo ganaron 2 títulos internacionales en el banco, algunos en un mismo club o selección y otros lo consiguieron vistiendo 2 camisetas. Acompáñame a ver entonces este grupo de entre comillas afortunados que fueron campeones continentales o mundiales sentados en la banca haciendo un mínimo esfuerzo, dejando claro que el hecho de que estén en esta lista no los hace malos jugadores, y como ya lo dije hace algunos segundos, su aporte también fue importante en la obtención de esos títulos. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Quiero recomendarte que te descargues OneFootball, la excelente aplicación que te mantendrá informado de tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas. Recientemente, la aplicación cambió su apariencia y ahora se ve mucho más novedosa, moderna y divertida. El proceso de navegación es muy sencillo. Selecciona tus preferencias, tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas. Luego te vas a la pestaña de noticias para ver toda la actualidad de tus escogidos. Noticias, videos y traspasos. Algo buenísimo es la sección de partidos, porque todo es en tiempo real. Los resultados, las alineaciones y los siguientes partidos. Recuerda que es completamente gratis tanto para Android como para iOS. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace de descarga. El orden en el que veremos los jugadores será el siguiente. Primero empezaremos con los que tuvieron más minutos en la cancha y finalizaremos con los que tuvieron menos oportunidades. Iniciaremos con los bicampeones de Champions, luego veremos los campeones con su selección y por último tendremos un caso bastante particular de un multicampeón desde la banca tanto con su club como con su selección. Qué mejor manera de empezar que con el jugador más señalado en las últimas temporadas de estar en el banco, James Rodríguez. Ganó 2 Champions League con el Real Madrid, donde la mayor parte del tiempo la pasó en el banco. Su primera conquista fue en la 2015-2016 bajo el mando de Benítez en primera fase y de Zidane en las fases eliminatorias. En esa campaña jugó 5 partidos, de los cuales solo uno lo disputó completo. En total jugó 264 minutos de los 1200 que disputó el Madrid para ganar el título. Los 1170 correspondientes a los 13 partidos, sumado a la media hora de prórroga en el partido final. Es decir que James solo disputó el 22% de los minutos de aquella conquista. El segundo título fue al año siguiente, también bajo el mando de Zidane. James disputó 6 partidos donde solo jugó uno completo. En la cancha estuvo 318 minutos de los 1200 que disputó el Madrid, contando la media hora de la prórroga ante el Bayern Múnich en semis. En esa campaña, el colombiano disputó el 27% de los minutos, es decir, fue bicampeón de Champions jugando en promedio el 25% de los minutos. En ambas finales no tuvo minutos. En la del 2016 estuvo en la banca todo el partido y en la del 2017 la vivió desde la grada y solo en la campaña del 2016 aportó un gol. Aún así, James al lado de Iván Ramiro Córdoba son los únicos 2 colombianos que han ganado el máximo trofeo de clubes en Europa.
Daniel Sturridge se da el lujo de ser el único jugador de la historia en ganar la Champions League con dos clubes ingleses. La primera fue en la temporada 2011-2012 cuando hacía parte de la plantilla de Chelsea, en primera fase bajo el mando de Villas-Boas y posterior en fases finales de Roberto Di Matteo. En esa campaña disputó 7 partidos, 3 de ellos completos. En total jugó 339 minutos de los 1230 que disputó Chelsea para ser campeón, sumando los 60 minutos de la prórroga en octavos frente al Napoli y en la final frente al Bayern Múnich. Es decir, Sturridge jugó el 28% de los minutos. Su otra conquista de Champions fue en el Liverpool cuando hizo parte de aquel plantel del 2019 que bajo el mando de Klopp alzaron la sexta para el club. En esa campaña estuvo en cancha en 7 partidos, pero ninguno lo disputó completo. En total jugó 163 minutos de los 1170 que Liverpool necesitó para ganar el título. Es decir, solo disputó el 14% de los minutos. De esta manera, el centrodelantero inglés fue bicampeón de Champions, jugando en promedio el 21% de los minutos. En ambas campañas no tuvo minutos en la final y solo aportó un gol en la campaña del Liverpool. Xherdan Shaqiri ha sido bicampeón de la Champions League. Su primera conquista fue cuando hizo parte del Bayern Múnich de la temporada 2012-2013 bajo el mando de Jupp Heynckes. En aquella campaña disputó 7 partidos, de los cuales solo jugó uno completo. En total disputó 211 minutos de los 1170 que necesitó el Bayern para alzarse con el título. Es decir, en total solo jugó el 18% de los minutos. Su otra conquista de Champions fue con Liverpool en la 2018-2019 bajo el mando de Jürgen Klopp. En esa campaña disputó 4 partidos, de los cuales solo jugó uno completo, que fue aquella remontada frente a Barcelona, donde a propósito hizo un gran partido colaborando con una asistencia. En total en cancha solo estuvo 174 minutos de los 1170 que necesitó Liverpool para salir campeón. Es decir, solo disputó el 15% de los minutos. De esta forma, este extremo derecho fue bicampeón de la Champions League disputando en promedio el 16.5% de los minutos. Aún así, este jugador suizo es el único en la historia de su país que ha ganado el título en 2 ocasiones. Al igual que James y Sturridge, Shaqiri no disputó minutos en esas finales. Sigamos con un completo desconocido bicampeón de la Champions League, el mediocentro ofensivo español Víctor Vázquez. Este jugador fue formado en la Masía y tuvo presencia en algunos minutos de aquel recordado Barcelona de Pep Guardiola. La primera Champions que se le atribuye fue en la temporada 2008-2009. En esa campaña era jugador del Barcelona B, pero Guardiola le dio la oportunidad de probarse en el primer equipo, donde solo disputó un partido completo en primera fase. En total jugó 90 minutos de los 1170 que necesitó Barcelona para alzarse con el título. Es decir, solo disputó el 8% de los minutos. Su segunda conquista fue también en el azulgrana 2 temporadas después, en la 2010-2011. En esa campaña con 23 años aún estaba en el Barcelona B y Guardiola hizo lo mismo. Solo le dio un partido de fase de grupos donde jugó 78 minutos. Es decir, solo disputó el 7% de los 1170 minutos que necesitó el club culé para salir campeón. De esta forma, este jugador se puede dar el lujo de decir que tiene en su palmarés 2 Champions League, jugando solamente 168 minutos, que corresponde al 7.5% del tiempo del equipo en cancha. El bicampeón de la Champions con menos minutos disputados es Sergi Roberto. Su formación fue en la Masía, donde de a poco se hizo con un lugar en el primer equipo. Sin embargo, en las últimas conquistas del azulgrana en el torneo continental, este lateral derecho no fue gran protagonista. Su primera conquista fue en la temporada 2010-2011. En esa campaña tenía 19 años y era jugador del Barcelona B. Sin embargo, Guardiola le dio 3 partidos con el primer equipo, uno de ellos en la Champions League en el que solo jugó un minuto.
en la ida de la semifinal, donde Barcelona derrotó 2-0 al Madrid en el Santiago Bernabéu. Es decir que Sergi Roberto no alcanzó al menos a disputar ni el 1% de los minutos que necesitó Barcelona para alzar el título. Sin embargo, ese minuto fue suficiente para atribuirle el título. Su segunda conquista fue en la 2014-2015, esta vez bajo el mando de Luis Enrique. En esa campaña ya era parte del primer equipo y al menos comparado con ese título anterior, en este sí tuvo un poco más de protagonismo. Jugó 2 partidos en los que disputó 114 minutos. Es decir, jugó un 10% de los minutos de los 1170 que necesitó Barcelona para ganar el que ha sido su último título de Champions. De esta forma, el jugador español ha sido bicampeón de la Champions League, jugando en promedio el 5% de los minutos en esas 2 campañas. Víctor Valdés a nivel de clubes lo ganó todo, siendo el titular de aquel Barcelona de Guardiola. Sin embargo, a nivel de selección, si bien tenía el nivel para ser titular, su compañero Iker Casillas fue la primera opción de aquella poderosa selección española campeona del mundo y bicampeona del continente. Para la Eurocopa del 2008 no fue convocado por el difunto Luis Aragonés, pero para el Mundial de Sudáfrica sí hizo parte de la lista de 23 jugadores convocados por Vicente del Bosque. Pero por su posición en el campo y por el buen desempeño que tuvo Casillas, no disputó ninguno de los 660 minutos que necesitó la Roja para alzarse con su primera conquista mundial. Por lo general, los arqueros suplentes son tenidos en cuenta en los mundiales en el tercer partido de la primera fase cuando el equipo ya está clasificado a octavos. Pero para el infortunio de Valdés, España perdió en su debut, por lo que aquel tercer partido frente a Chile necesitaban toda la titular. El mismo dilema Valdés lo tuvo en la Eurocopa del 2012, donde también fue incluido en la lista de 23, pero no disputó ninguno de los 570 minutos que tuvo que jugar España para salir campeona de aquel torneo. Otro caso muy similar fue el de su otro compañero en el arco, Pepe Reina. Tanto en el Mundial de Sudáfrica como en la Eurocopa del 2012 hizo parte de la lista de 23, pero tampoco disputó ningún minuto. Su diferencia con respecto a Valdés es que sí fue tenido en cuenta por Aragonés para la Euro del 2008 y en ese torneo al menos sí jugó completo el tercer partido de la primera fase ante la selección de Grecia. Y para ajustar este tridente de la banca, multicampeones con su selección, tenemos al defensa central Raúl Albiol con un recorrido muy similar al de Pepe Reina. Estuvo convocado para los 3 torneos, pero solo tuvo minutos en la Euro del 2008, aunque tuvo más minutos que Reina. Disputó 66 minutos del segundo partido de la primera fase y completó el tercer partido. De esta forma, Víctor Valdés tiene en su palmarés una Copa del Mundo y una Eurocopa sin jugar un solo minuto. Y Reina y Albiol por su parte tienen 2 Eurocopas y un Mundial jugando solo 90 y 156 minutos respectivamente. Antes de continuar, te recomiendo que veas algunos de los análisis que hemos hecho acá en el canal sobre el auge y la crisis de algunos clubes europeos. Tenemos el de Liverpool, Barcelona, Juventus, Bayern Múnich, Inter de Milán, Mónaco, Leicester, entre otros. Te los dejo arriba en las sugerencias, abajo en el comentario fijado y en la pantalla final. Álvaro Arbeloa ganó 2 Champions League en Real Madrid. Eso sí, casi no tuvo participación en el campo. En la del 2014, al mando de Ancelotti, solo jugó 4 partidos completos de la primera fase. En total, jugó 360 minutos de los 1170 que tuvo que disputar el Madrid por ese título. Es decir, solo jugó el 31% de los minutos. Una situación explicada en gran parte por la lesión de rodilla entre marzo y abril que lo alejaron de las fases finales. Luego en 2016 nuevamente fue campeón de la Orejona, aunque esta vez bajo el mando de Zidane. En aquella campaña solo jugó 2 partidos completos de la primera fase, disputando así 180 minutos de los 1170. Es decir, solo estuvo el 15% del tiempo en la cancha, siendo la mayor parte de los minutos suplente. Como si fuera poco, Arbeloa también ganó títulos en la banca con la selección española. Su buen desempeño en Liverpool y Real Madrid le valió para ser tenido en cuenta primero por Aragonés y luego por Del Bosque. En 2008 hizo parte de la lista de 23 que disputaron la Eurocopa. En ese torneo solo disputó completo el tercer partido de la fase de grupos ante la selección de Grecia.
jugando así 90 minutos de los 570 que disputó la selección española para lograr el título, contando los 540 reglamentarios y los 30 de la prórroga en los cuartos de final frente a los italianos. Es decir, solo disputó el 16% de los minutos. 2 años más tarde, en 2010, hizo también parte de la prestigiosa lista de 23 que viajaron a Sudáfrica. En ese mundial solo jugó 13 minutos en el segundo partido de la fase de grupos contra Honduras, de los 660 que jugó la Roja para alzar la Copa del Mundo. 630 reglamentarios correspondientes a los 7 partidos, sumado a la media hora de la prórroga en la final. Es decir, Arbeloa solo disputó un 2% de los minutos de aquella España. Este lateral derecho español fue bicampeón de Champions, ganó la Copa del Mundo y la Eurocopa jugando en promedio un 16% de los minutos. Eso sí, finalizando con la aclaración de que tuvo su revancha en la Euro del 2012, donde disputó todos los partidos con la Roja, saliendo también campeón. En la caja de comentarios menciona qué otros jugadores crees que debieron estar en este top. Abajo en el comentario fijado te dejo el link de mi Instagram para que me sigas y del canal de mi hermano Planeta 90 para que lo visites. En el acertijo del video pasado, las respuestas correctas eran las siguientes. El máximo ganador de la FA Cup es Arsenal con 14 conquistas. El máximo ganador de la Copa de la Liga es Liverpool con 8 títulos. Y el máximo anotador extranjero en la historia de la Premier League es Sergio El Kun Agüero con 180 goles. Para hoy les traigo el siguiente acertijo. Jugué con Ramos y Casillas, pero no soy español. Con mi selección jugué 3 mundiales donde marqué 6 goles. Fui finalista de la Copa del Mundo, pero la perdí. Fui campeón de un triplete en los clubes donde jugué. ¿Quién soy? Amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado, regálame tu like, comenta y sobre todo no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo esta lista de reproducción para que sigas viendo alguno de los análisis que te mencioné anteriormente. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.